Muchas gracias. Pasamos a la siguiente proposición no de ley relativa a la libertad de prensa. El grupo proponente es el Grupo Parlamentario Socialista. No se han presentado enmiendas y interviene para su defensa la señora Villagrasa. Gracias, presidente. A día de hoy, a 24 de mayo, ya son 28 los periodistas y personal de equipo asesinados en lo que va de año 2022. 28 personas por informar lo que para algunos es incómodo. Periodistas asesinados mientras cubren cargas policiales, periodistas asesinados por informar sobre el narco o periodistas como los que cubren al minuto los conflictos armados en nuestro tiempo, periodistas como los que han fallecido en el asalto ruso a Ucrania, periodistas o miembros de los equipos asesinados, secuestrados, represaliados y perseguidos. El Grupo Parlamentario Socialista, en una proposición no de ley, presentamos esta proposición no de ley próxima a la conmemoración del Día Internacional por la Libertad de Prensa, señalada cada 3 de mayo como fecha reivindicativa de derechos para la profesión y de libertades para el mundo. Somos los parlamentos y los gobiernos democráticos los que debemos defender la libertad de prensa como un derecho vital, fundamental para conservar nuestra calidad democrática. Sin libertad de prensa, como pasaba en épocas de dictadura en nuestro país, los escándalos de corrupción quedaban tapados y el extraperlo, la apropiación indebida y la malversación de dinero público estaban a la orden del día, pero no se hacían públicos. La falta de libertad de prensa es una condición necesaria para el surgimiento de populismos antidemocráticos. La falta de libertad de prensa es el caldo de cultivo para la propagación de noticias falsas, bulos y exageraciones por interés económico o ideológico. La manipulación, los bulos, las fakes contribuyen a las fracturas sociales y a la polarización política que deriva en crispación, lo que supone un impacto negativo sobre la valoración que hace la ciudadanía de los sistemas políticos democráticos. Para garantizar una prensa libre necesitamos medios de comunicación que puedan ejercer esa libertad. Debemos favorecer la pluralidad y la sostenibilidad de los medios de comunicación y estar muy vigilantes a la concentración mediática y a la excesiva dependencia que ejercen sobre los medios los grandes conglomerados económicos, que a través de la adquisición o de la dependencia publicitaria limitan y coartan la libertad editorial y distribución de profesionales y medios. Y necesitamos también unos medios solventes que puedan ofrecer buenas condiciones laborales y salariales a los profesionales. El ejercicio de la profesión debe estar remunerado y reconocido de manera suficiente para evitar la autocensura que surge del miedo a la inestabilidad económica. Y debemos también recordar que para poder ejercer de manera plena el derecho de expresión que consagra la Declaración Internacional de Derechos Humanos y nuestra Constitución, alineado con la Agenda de Desarrollo, tenemos que reiterar y reivindicar nuestro derecho a emitir y a recibir información veraz y contrastada. En definitiva, tenemos que proteger nuestra democracia y nuestra prensa frente a aquellos autoritarios que tratan de imponer una visión unívoca de la realidad y que tratan de imponer a través de la manipulación o el control económico de los medios su visión del mundo. Señorías, esta iniciativa de hoy no trata sobre informaciones en concreto, sino sobre la información en general, sobre la necesidad que tienen las sociedades democráticas para defender la libertad de prensa y combatir los bulos y las mentiras que la amenazan. Hoy, derechos y libertades que se consideraban consolidados se ven puestos en duda por los nostálgicos de la mano dura y los antiguos regímenes. Por eso, desde el Grupo Parlamentario Socialista les pedimos su apoyo para esta PNL sobre libertades, democracias y estados y sociedades pacíficas. Decía Galeano hace apenas unos años que ya no es necesario que los fines justifiquen los medios, que ahora los medios masivos de comunicación, justifican los fines de un sistema de poder que impone sus valores en escala planetaria, que el Ministerio de Educación del Gobierno mundial está en pocas manos y que nunca tantos habían sido incomunicados por tan pocos. Para que no siga sucediendo esto, para que organizaciones como el Instituto Internacional de la Prensa o Reporteros Sin Fronteras puedan seguir trabajando por informar a la sociedad y por molestar a los malvados, para que si hay alguna guerra haya quien nos lo pueda contar, para que no se olvide el crimen porque no hubiera ningún testigo, para que ningún sobre con dinero negro se quede impune, les pedimos el voto afirmativo para esta proposición no de ley. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora Villagrasa. Pasamos al turno de los portavoces de los grupos parlamentarios. Comenzamos por Ciudadanos. La señora Martínez Granados tiene la palabra. Gracias, presidente. Los liberales siempre hemos defendido la libertad de prensa como uno de los pilares de la democracia. Para nosotros, el individuo es el actor principal de la acción política y para poder tomar decisiones verdaderamente libres debe poder tener un acceso adecuado a información de calidad y veraz. Una decisión mal informada, al fin y al cabo, no es una decisión verdaderamente libre.
Además, en el plano más político, la libertad de prensa es una de las mejores garantías, junto al Poder Judicial, de que los gobiernos no se extralimitan en sus funciones con el perjuicio que eso supone para las libertades individuales. Es por ello que nos sorprende que sea precisamente el Partido Socialista el que traiga a debate esta proposición. No en vano, el Partido Socialista ha metido en el Gobierno de España un partido como Podemos, cuyo anterior líder ha atacado directamente a periodistas, a veces incluso haciendo uso de un machismo cuestionable. Recordemos que el Partido Socialista es ese partido que en lo peor de la pandemia puso a representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a controlar mensajes para asegurar que dichos mensajes no eran contrarios al Gobierno, pese a que nos encontrábamos en una situación de legislación excepcional. Es más, nos sorprende cuando el Partido Socialista ha propuesto en el seno de la reforma de la Ley de Seguridad Nacional que el Gobierno tenga la capacidad de decirle a los medios de comunicación en situaciones de crisis qué decir y qué no decir, atacando directamente a esa libertad de prensa. Para ser sinceros, más que sorprendernos, nos indigna realmente esa hipocresía al traer a debate esta proposición. Nos indigna que lo hagan quienes se apoyan para gobernarla en independentistas catalanes que han parasitado una televisión pública como TV3, acabando con la libertad de prensa y convirtiéndola en un altavoz mediático del Gobierno de la Generalitat de Cataluña. En este caso no nos sorprende porque es precisamente lo mismo que hizo el Partido Socialista durante 40 años en Andalucía con Canal Sur, hasta que llegó el Gobierno de la Junta de Andalucía con Ciudadanos para abrir ventanas, cajones y permitir que volviera la libertad y la calidad informativa a la televisión pública andaluza. Nos indigna también, además, porque el Partido Socialista y el Partido Popular se han repartido con Podemos los cargos del Consejo de Administración de RTVE, para asegurar que la televisión pública de todos los españoles no sea realmente la de todos los españoles, sino solo de quienes les votan a estos partidos. De hecho, el Partido Popular ha demostrado ser en este caso lo mismo que el Partido Socialista y sus socios, y le faltó tiempo para destruir la libertad que Ciudadanos había conseguido tras devolver a Telemadrid en la Comunidad de Madrid esa libertad de prensa. Es por eso que, por lo que han querido echar a Ciudadanos de algunos gobiernos, para poder volver a hacer de las suyas con la libertad de prensa, porque los liberales somos verdaderos garantes de esa libertad. En definitiva, es indignante que sea el Grupo Socialista quien traiga esta proposición a debate cuando sus acciones son un manual de qué no hacer para proteger la libertad de prensa. Por ello, los liberales, los que sí creemos en la libertad de información y quienes ponemos en marcha medidas y políticas para garantizarla y reforzarla, apoyaremos esta iniciativa pese a que venga del Partido Socialista. Muchísimas gracias. Gracias, señora Martínez Granados. Por el Grupo Confederal, Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común, tiene la palabra el señor Pisarello. Gracias, presidente. Se ha atribuido al senador estadounidense Hiram Johnson la sentencia de que la primera víctima en una guerra es la verdad. Y habría que agregar que cuando esa verdad ofende a los grandes poderes económicos o a las grandes potencias, pues las primeras víctimas son las y los periodistas que intentan denunciar sus actuaciones arbitrarias. Quizá no sea casual que tras ordenar su criminal invasión a Ucrania, una de las primeras decisiones de Putin fuera aprobar una enmienda que contempla hasta 15 años de cárcel para los periodistas que contradigan la visión oficial de lo que está ocurriendo. Pero lo trágico es que esto no solamente ha ocurrido en Rusia. Se están produciendo actos de censura previa, sin mediación judicial, también en Ucrania, donde se han cerrado canales de televisión y de radio sin estas garantías y donde se están retirando de las librerías clásicos rusos, por ejemplo, porque atentan contra la identidad nacional. Se están produciendo en la propia Unión Europea, contraviniendo la propia jurisprudencia del Tribunal de Justicia y se están produciendo incluso en grandes conglomerados mediáticos, como pueden ser Twitter, como puede ser Meta, donde también se están produciendo, con la excusa de la guerra, este tipo de actuaciones. Y no hablemos ya si se trata de otros conflictos que no tienen los mismos altavoces que la guerra de Ucrania. Hace unos días, en Chile, la joven periodista Francisca Sandoval recibió un disparo en la cabeza mientras cubría las movilizaciones del 1 de mayo. Y hace unos días también era asesinada la periodista palestinoamericana Shireen Abu Akleh en el marco de un enfrentamiento con el ejército israelí. Y ya que discutimos una moción sobre periodistas represaliados por denunciar o difundir crímenes de guerra, pues yo querría hoy insistir en dos nombres. Primero, el de Pablo González, el periodista vasco detenido incomunicado en Polonia hace ya 86 días, sin una acusación clara, mientras cubría la situación de personas refugiadas. González lleva ya casi 3 meses de aislamiento y maltrato psicológico solo por tener un pasaporte ruso, sin poder ver a su abogado y a sus seres queridos y sin que ninguna autoridad española
ni europea exija que se le respeten sus derechos básicos. Y una proposición como esta también debería servir para entonar un yo acuso por la ignominiosa persecución del periodista Julian Assange por revelar los crímenes cometidos por los Estados Unidos en su guerra contra el terror. Assange lleva ya 10 años retenidos en Londres, los 3 últimos en la prisión de alta seguridad de Belmarsh. Según el relator especial de Naciones Unidas, Nils Melzer, la situación de Assange es la de un preso político sometido a condiciones de tortura. A pesar de eso, tanto los gobiernos de Trump como el de Biden han pedido al Reino Unido su extradición, lo que podría acarrear penas de hasta 175 años de prisión. 175 años, señorías, no por silenciar, sino por denunciar los crímenes contra población civil cometida por los Estados Unidos en Irak y Afganistán. 175 años, como acaba de recordar su abogada y compañera Stella Morris, que ya han convertido su caso en el de la libertad de prensa del siglo. Que sirva, pues, esta intervención para enviar nuestra solidaridad y reconocimiento a quien, como acaban de escribir Carol Proner y Pablo Gentini en el libro Assange, La libertad confiscada, en cierto modo ya ha triunfado, por su coraje, por su sentido crítico y por haber demostrado que una prensa robusta y realmente libre es una condición indispensable para que ningún crimen de Estado o de mercado quede impune y fuera del escrutinio público. Muchas gracias, señor Pisarello. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Sánchez del Real. Muchas gracias, presidente. Me toca muy de cerca este debate sobre la libertad de prensa. Es un debate que he tenido durante varias décadas con numerosos alumnos en la universidad, en escuelas de negocio, y es cómo se relaciona la libertad de prensa y la seguridad del periodista. Es debate intenso y peculiar. Y creo que la propuesta que se nos hace hoy desde el PSOE mezcla ambas cosas. Hablemos de ambas cosas. Miren, voy a utilizar para ello una reflexión muy sencilla, que es similar a aquella de la famosa pirámide de Maslow. Para el señor Pisarello, es un señor psicólogo, tanto que le gustan las lecturas, pues léalo un poquito, que verá qué divertido es eso de leer. Entonces, marcaba las prioridades, las necesidades del ser humano, que van desde lo más fisiológico, pasaba por la seguridad, evidentemente, y ya iba a temas más transformadores de la propia psicología del ser humano, que es la trascendencia. Bueno, pues en esto de la libertad, la seguridad, la libertad de prensa tienen esa misma relación que tiene con cualquier ser humano. Estamos hablando, y es evidente, que los ataques físicos a la libertad y a la integridad física de periodistas afectan a lo más bajo de esa pirámide. Si tuviéramos una pirámide, los periodistas, como personas individuales, se ven afectados en esa seguridad física. Y eso, de verdad, también, en las coacciones, afecta a su libertad individual. Ojo, en este mundo en el que la libertad individual de todos y cada uno de nosotros también está limitada por la presencia de conglomerados, por cierto, progres, señor Pisarello, que se dedican a limitar determinadas ideas, determinadas expresiones, ¿de acuerdo? Y luego está la independencia que es ya un carácter profesional del periodista y que se debería de exigir, pero que, bueno, no existe en todos los casos. Porque si no tenemos periodistas seguros, no podemos ir a lo siguiente. Y me parece muy bien, y en esa parte la propuesta del PSOE es interesante y es evidente que la muerte de un periodista es terrible, como lo es la de cualquier otro ser humano, pero especialmente un periodista cuando está denunciando una situación. Pero el problema, y eso vamos a la libertad de prensa, más entendida como la prensa independiente, es que también tiene su propia pirámide. Los medios que empiezan un poco más arriba, porque no son personas, son entidades. La libertad de prensa empieza por ellos, pero luego está la independencia y el pluralismo. Y no deja de ser irónico que sea el propio PSOE el que, tanto en su ponencia como en la presencia que nos ha hecho aquí, invoque a que los poderes públicos no ejerzan ni el dominio político o económico, o que haya que suprimir los monopolios mediáticos. Yo le preguntaría a la proponente del Partido Socialista Obrero Español en qué país vive, porque le recuerdo que en España hay un duopolio mediático. En España los medios dependen de la paguita pública, que sigue siendo el principal anunciante, sigue siendo la capa política, por encima de las Coca-Colas, los L'Oreales, lo que ustedes quieran. 3 veces por encima estaría solo el Gobierno central. ¿Qué independencia es esa? Entonces, si me piden que hablemos de seguridad, por supuesto, el apoyo a la seguridad y a la vida y a la libertad de expresión de todos y cada uno de los periodistas, sea aquí o fuera. Pero no nos den lecciones, porque queda un poco ridículo, de verdad es una deliciosa ironía, que ustedes nos hablen de luchar contra los monopolios cuando son ustedes el principal monopolio informativo, pagando a los medios que, a su vez, limitan la libertad de expresión de los periodistas dependientes. Eso es de lo que deberíamos estar hablando y, lamentablemente, no de la muerte de tantos periodistas. Muchísimas gracias. Gracias, señor Sánchez del Real. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Suárez. Pues muchas gracias, señor presidente, y vaya por delante nuestro apoyo, considerando al final la proposición no de ley, cuando habla de mostrar respeto, reconocimiento a los profesionales del periodismo y la comunicación a lo largo de todo el planeta,
así como de los puntos siguientes. Y a partir de ahí, señores diputados y señoras, yo no sé en qué mundo vivimos. Créanme que estoy desconcertado. Voy a utilizar terminología que ha usado portavoces del PSOE. Hablaban de filigranas. Pues la filigrana de esta PNL yo no sé cómo calificarla. Ha habido otro portavoz del PSOE, aludiendo a otra iniciativa, hablaba de falta de coherencia, dejen de tomarnos el pelo. Mire, han planteado una iniciativa de estas que el PSOE ya nos tiene acostumbrados a decir una cosa y hacer justo lo contrario. En eso esta legislatura tienen matrícula de honor. Les recuerdo que esta PNL pivota en un informe de la Asociación francesa que defiende el periodismo del año 2021. Pero les recuerdo que esa misma asociación en el año 2020, en el mismo informe que hace anual, pone de vuelta y media a la libertad de prensa que hay en este país llamado España. Yo no sé si leen selectivamente los informes o se olvidan de que tanto Sánchez como Podemos y como Vox salen, pero retratados en ese informe. ¿Cómo es posible que a ustedes les preocupe lo que pasa en el resto del mundo y lo que sucede aquí, en nuestro país, cuando se está denunciando por tierra, mar y aire los ataques a la libertad de prensa por parte de la Asociación de Prensa de Pedro Sánchez, pero no en el año 19, en el año 21, en el último en la última rueda de prensa que da el presidente del Gobierno? No un medio, dos medios, sino al final toda la asociación defiende de prensa el veto del presidente del Gobierno a muchos medios. En el año 2022, hace 2 días, la misma asociación de prensa vuelve a defender, vuelve a criticar los vetos del presidente del Gobierno. Es que resulta que el vicepresidente de este Gobierno se ha hecho famoso a nivel mundial, porque les recuerdo que hay un informe de Estados Unidos del año 2021 hecho por la administración Biden, lo digo para que no se solivante nadie, donde acusan al Gobierno español de actos de violencia y acoso contra la libertad de expresión. Pedro Sánchez sale el primer nominado. Luego, detrás, el vicepresidente, los independentistas, que esa es la parte que sostiene al Gobierno en estos momentos. Entonces, ante la falta de pluralidad que hay en este país, en estos momentos, con la libertad de prensa, yo me pregunto cómo se atreve la izquierda a traer la iniciativa que ha traído, a no hacer una mínima autocrítica de lo que está sucediendo y, sobre todo, a mirar para otro lado y que solo les preocupe lo que sucede en el resto del mundo y no les preocupa lo que pasa en España. Créanme que es para hacérselo mirar. Pero viniendo de este Gobierno, donde la noche y el día es exactamente lo mismo, realmente ya no nos sorprende nada. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Suárez. Pido 3-4 minutos para ordenar votaciones y pasamos a votar.